Buenas tardes, monseñor. Buenas tardes. Primero que todo, déjeme agradecerle, darme la oportunidad de irse en ese Jumbo Canal 22, pueda estar y compartir con usted este instante, y que yo sé que el municipio de Jumbo, el Valle Colombia, va a apreciar esas palabras que usted va a dirigir a todos ellos. Es posible, monseñor, y nos gustaría, bajo su punto de vista, que le expliquemos a todos los creyentes el papel que desempeñó Mamita María en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Para los católicos, la Santísima Virgen María ocupa un papel de primer orden, no solamente por todo lo que ella ha aportado como Madre de Jesús, sino también, incluso, lo dice el Concilio Vaticano II, por su condición de creyente, sumisa, humilde, obediente al plan de Dios. Antes que como Madre de Jesús, como hija de Dios, María es para nosotros un modelo. El Concilio Vaticano II dice que la bienaventurada Virgen María es modelo y tipo de la Iglesia. Es decir, si nosotros queremos encontrar un referente de cómo ser buenos hijos de Dios, buenos creyentes, María es un modelo sin par. María es la mujer que le cree a Dios, que no cuestiona su voluntad, que aun cuando esa voluntad de Dios pareciera ir contra todo lo que ella se proponía, es capaz de decir: sí, hágase en mí, aquí estoy, de considerarse la servidora del Señor. El primer paso, entonces, es que contemplar a María antes que como Madre de Jesús, como hija de Dios, como la creyente fiel, confiada, dócil, obediente, disponible al proyecto de Dios, la que no cuestiona el proyecto de Dios, la que lo acepta y la que lo asume. En segundo lugar, naturalmente, con su sí, y es precisamente esa actitud de creyente la que hace posible que cuando Dios la mira y la elige para, en su designio de salvación, obrar ese misterio y milagro maravilloso que parte la historia de la humanidad en dos, de hacer que el Hijo Eterno de Dios se encarne en sus entrañas virginales, pues empieza una nueva etapa, digamos, y pasa a esa segunda dimensión María, de mujer, de discípula, de hija de Dios, de creyente, se convierte en la madre del Hijo de Dios. Y si es la madre del Hijo de Dios, en quien nosotros, o a quien nosotros reconocemos como verdadero Dios y verdadero hombre, no podemos tener ningún escrúpulo en llamarla a ella Madre de Dios. Madre de Dios en cuanto hombre, porque no hay una separación entre la naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesús. En la encarnación se unen íntimamente la naturaleza humana y la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Por eso podemos llamar perfectamente a María Madre de Dios. A partir de ese momento, entonces, María se vuelve lo que el escritor Scott Hahn llama la Reina Madre. Y para nosotros, obviamente, que es extraño el tema de la monarquía, eso nos resulta completamente un poco exótico, pero trataré de explicarlo lo más sencillamente posible. En las culturas monárquicas, el rey es la figura que une al reino, pero en la sucesión que van teniendo los reyes, el papel de la reina madre, de la mamá del nuevo rey, del que asumía el trono cuando su padre o moría o abdicaba, etc., jugaba un papel fundamental. Era como la asesora cercana del rey, era la que le hablaba al oído al rey, pero además era esa figura entrañable que para los súbditos del rey representaba también el elemento femenino, tierno, maternal, a veces firme también, etcétera, en el reino. Entonces, si nosotros decimos que Jesús es el rey, María es la madre del rey, y como madre del rey está cerca del rey,
cerca del corazón del rey. Le habla al corazón al rey y el rey la escucha. El rey la escucha porque creció con ella, aprendió de ella, recibió de ella los valores que se inculcaron lo más profundo posible en su ser. Por eso no puede ser tampoco una contradicción llamarnos discípulos de Jesús y llevar en nuestro corazón un afecto especial por María, e incluso en algunas oportunidades, no quiero que se me malinterprete el término, recurrir a María para que nos ayude ante su hijo. Pudiéramos decir, no es necesario porque el hijo nos escucha, sí, pero si uno como hijo ama a su mamá, le agrada que su mamá le dé consejos, le hable y la escucha, pues seguramente que a Jesús le complace ver a la madre que se desvela por aquellos a quienes Él ama. Jesús dio la vida por nosotros. Jesús hizo todo por nosotros y quiere nuestra salvación. ¿Cómo no se va a sentir contento de que aquellos por quienes Él derramó su sangre en la cruz recurran a su Santísima Madre para aferrarse más a Él? El papel de María no es un papel de fin último. Ella en ese caso se convierte en un medio. Por eso se le ha llamado mediadora. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Esto es completamente cierto. Pero María también juega un papel de mediación. La encontramos haciendo ese papel de mediación en las bodas de Caná, ¿no? Hijo, no tienen vino, se les acabó el vino. Cuando María ve que nosotros estamos cayendo en un sinsentido, en momentos de crisis, María intercede por nosotros ante su Hijo. Y a Él le agrada verla a ella tan comprometida. Además, en la cruz, Jesús nos confió en el discípulo amado a María. Mujer, ahí tienes a tu hijo. De ese hijo, y luego le dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Pero de ese discípulo, el Evangelio de San Juan nunca dice el nombre. Muchos han concluido que ese discípulo amado era Juan, pero hay muchos intérpretes de la Escritura que dicen, Juan oculta intencionalmente el nombre de ese discípulo amado, porque ese discípulo amado somos todos nosotros. ¿Tiene sentido? En ese discípulo amado está usted, estoy yo, está todos aquellos que me están viendo en este momento a través de la televisión, y en ese discípulo amado María reconoce el encargo que su hijo le hizo de cuidarlo, y ese hijo debería reconocer el encargo que Jesús crucificado le hizo de recibir y llevar siempre en el corazón a su Santísima Madre. Podríamos decir, Monseñor, que si nosotros amamos a Jesús, es contradictorio de alguna manera utilizar vocabularios peyorativos contra María. Es contradictorio para un discípulo de Jesús, para afirmar su amor por Jesús y su reconocimiento de Jesús como Señor y Salvador, pues tener que recurrir a argumentos que desdicen de la dignidad o que tratan de relegar a un segundo plano o a un plano casi que, como usted mismo lo ha dicho, quizás peyorativo, a veces ofensivo, el nombre de María. Vuelvo a recurrir, ¿verdad? Pongámonos nosotros en el papel de hijos. Todos somos hijos. En el mejor de los casos, porque son excepcionales los casos en los cuales no se lleva una buena relación con la mamá, todos amamos entrañablemente a nuestras madres. ¿Quién de nosotros no se siente ofendido cuando le hablan mal de su mamá? Claro. ¿Quién de nosotros no se siente ofendido? Si eso ocurre en nosotros, que somos miserables, frágiles, pecadores, ¿cómo no va a producirse en el corazón de Jesús un dolor profundo cuando, insisto, Él se da cuenta de que aquellos por quienes Él derramó su sangre, aquellos a quienes Él les confió a su Santísima Madre llevarla en el corazón, en el argumento de proclamarse sus discípulos, pues la ofenden o la agreden? Es una contradicción. No se puede amar a Jesús sin reconocer lo importante que ha sido el entorno de Jesús.
Y en ese entorno de Jesús está incluida María, está incluido José, está incluida su familia, esa familia humana que lo acompañó, que lo llevó, que lo sacó adelante, que estuvo con él en esos momentos cumbres de su vida. María, que fue una mujer valiente y firme al pie de la cruz. El texto bíblico nos dice, de pie estaba la cruz, estaba María ante la cruz de Jesús, de pie. Ese estar en latín, estar de pie, es un signo de vida ante la muerte, es un signo de firmeza, de valentía. María nos da muchos ejemplos. Cuando los demás discípulos huyeron y se escondieron, ella no se doblegó aún en medio del sufrimiento de su hijo. ¿Cómo no admirarla por todo eso? ¿Cómo no reconocerla? Señor Juan Carlos, María fue parte importante dentro de la niñez de Jesús. De hecho, hay una parte del texto cuando él se despierte que ella lo reprende. O sea que ella siempre ejerció ese papel de madre. ¿Cómo podría usted interpretar ese vínculo de esa mamá con ese hijo, aún sabiendo María que era Dios, para ella desempeñar, digamos que en un segundo plano, ese papel y dejar que él fuera el que sobresaliera, el que brillara? Claro, pero en cuanto hombre, Jesús, y la misma palabra de Dios, en los relatos de la infancia de Jesús en el Evangelio de San Lucas, nos dice que Jesús estuvo sometido a sus padres, no solo a María, a José también, estuvo sometido a él y creció en estatura, en sabiduría y en gracia. Es decir, que la Sagrada Escritura, aunque no nos cuenta todos los pormenores de la infancia de Jesús, sí nos dice que creció sometido a la autoridad de sus padres. Entonces imagínense, si no tuvo una influencia María, si Jesús es el varón perfecto, ¿no sería el hijo perfecto? El hijo que escucha a la madre, que la obedece, que seguramente se impregnó de los valores que la madre le comunicó, que aprendió de ella, quizás, ¿por qué no decirlo?, sus primeras oraciones, como nos ha sucedido a todos nuestros primeros contactos con la fe, con Dios, porque Jesús era Dios, pero Jesús era hombre también. Jesús no lo quiero decir en pasado, mejor decirlo en presente, es verdadero Dios y es verdadero hombre, y en cuanto hombre tuvo que ir afianzando su identidad y su personalidad, tuvo que aprender, tuvo que dar sus primeros pasos. Él no sabía, aunque fuera hijo de Dios y fuera verdadero Dios, no sabía oraciones, no sabía a comunicarse. Yo diría, ese trato tan particular que Jesús tiene con Dios, que hace una diferencia con el resto de la cultura y la tradición judaica, de llamar a Dios Abba, papito, apá, como decimos nosotros en familia. Al papá le llamamos apá, ¿no? La manera más familiar y entrañable de decirle al papá. Pues eso lo tuvo que haber aprendido de María. Entonces, María ciertamente juega un papel fundamental en la figura de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, podríamos concluir, Monseñor, que uno lo mira nomás con la madre de uno. Generalmente los vínculos de los hijos con las madres son muy fuertes, más en el caso de Jesucristo y María. Ese respeto que el mismo Jesucristo mostró hacia María nos obliga a nosotros a tener el respeto con María. Claro, y claro que sí. Es que hay algunos textos que suelen ser malinterpretados, ¿no? El hecho de que prácticamente no aparece un texto donde Jesús le diga a María mamá, le dice mujer. Entonces, mire que mismo Jesús le decía mujer, ni siquiera le decía mamá. Cuidado, que el calificativo de mujer también es un gesto profético. No olvidemos que Jesús es profeta y sus palabras y sus gestos son gestos proféticos. Cuando Jesús está llamándola mujer, está prácticamente redefiniendo la humanidad, la dimensión femenina de la humanidad de María, convirtiendo a María en esa nueva Eva. Si por una mujer nos vino la ruina, la primera Eva, por otra mujer nos vino a través de sus entrañas la redención, y es por María, y es esa nueva Eva, y por lo tanto ella es la mujer. Si Jesús es el varón perfecto, María es la mujer perfecta. Ese emplear el calificativo de mujer es proponerla a ella como la mujer
paradigma de la feminidad, ¿verdad? A partir de ese momento. Entonces, claro que Jesús tiene un profundo respeto por ella. Cuando se le acercan al Señor o alguien le grita entre la multitud, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron, ¿no? Y Jesús dice, dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Bien, ve que para Jesús era más importante. No puede ser. Jesús con eso no está negando el valor y el amor que tiene por María. Incluso si nos detenemos a mirar bien, le está haciendo un elogio, porque la primera en escuchar la palabra de Dios y cumplirla fue María. Es la primera creyente. Entonces es un elogio grandísimo también para María. Jesús no puede despreciar a María, porque un buen hijo no puede despreciar a una buena madre. Simple y sencillamente así. Finalmente, Monseñor, un mensaje para todos nuestros amigos creyentes que siguen muy de cerca este programa, en el que siento yo que ese tesoro espiritual que nos ha dejado Dios en María nos permite sentir nosotros como hijos, deseamos hacia ella. Un mensaje para toda esta gente, para todos estos marianos y no marianos. Miren, María es una ayuda importantísima para mantenernos unidos a Jesús. Yo creo que el testimonio de grandes hombres en la historia de la iglesia, hombres y mujeres, no falla. Hombres y mujeres, hermanos mayores nuestros, que se volvieron también referentes de vida para nosotros, tuvieron en su corazón un lugar muy especial para María. Y estoy hablando de los santos. A través de toda la historia de la iglesia es una constante que en esos hombres y mujeres de toda la historia de la iglesia, María ocupaba un lugar muy especial. A Jesús se llega por María. Claro que seguramente hay hermanos y hermanas nuestras que pueden llegar a tener una relación no correcta con María, llegándola a poner por encima de Jesús. Esa no es una correcta devoción mariana. Aquel que pone a María por encima de Jesús, incluso por encima de la iglesia, porque María no está por encima de la iglesia. María es hija y miembro de la iglesia, ella es modelo de la iglesia, pues obviamente está entrando en una relación equivocada. La idea es que mantengamos esa justa relación con ella. Es la creyente, fiel, discípula, obediente y la madre de Jesús, a la cual Jesús amó, a la cual Jesús le confió a su discípulo amado, que somos todos nosotros, y que a nosotros nos la confió también. ¿Queremos ser buenos discípulos de Jesús? Pues sigamos su misión, asumamos su misión. Listo, Señor. El discípulo amado no dudó un instante en llevarse a María a su casa. Nosotros no debemos dudar un instante de lo saludable que es llevarnos a María a la casa de nuestro corazón y recurrir a ella también, que no significa ponerla por encima de Dios. Usted puede tener un problema, pero usted puede tener a quien le va a solucionar el problema, pero si usted recurre a las personas cercanas a quien le puede solucionar ese problema, pues le ayuda. Y en este caso, esa figura maternal de María nos contribuye a nuestro desahogo, ¿no? a sentirnos firmes, protegidos. La ternura de María juega un papel muy importante en nosotros como creyentes. No dudemos un instante en llevarnos a María a casa, porque María siempre nos va a llevar a Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y un saludo muy especial. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.